Después de fracasar un proyecto de restauración para convertirla en un museo, la casa de Cantinflas, la Hacienda El Detalle, se encuentra en completo abandono. Su estructura se pudre por la humedad y las paredes se caen a pedazos. Hace más de 2 años, desacuerdos entre la autoridad municipal y quien había recibido la concesión para restaurarla frenaron el proyecto que buscaba convertirla en un museo. El sueño se vino abajo, y desde entonces la hacienda quedó completamente abandonada, víctima del vandalismo y de las inclemencias del tiempo, que lamentablemente consumen lo que alguna vez fue la casa más querida de Cantinflas. 2 años después de la última visita he regresado a ver en qué condiciones se encuentra la casa de Cantinflas. Lamentablemente, creo que está en peores. En el año de 1942, Cantinflas compra 100 hectáreas de terreno y construye esta enorme casa con todos los lujos y comodidades, desde una alberca hasta una plaza de toros. Lo que en algún momento lucía. Este clip es de hace más de 4 años, cuando visité la casa por primera vez, cuando la casa la administraba un youtuber. Él tenía la concesión de la casa, los derechos para poder cobrar una pequeña cuota para visitarla y así poder restaurarla, y al terminar el proyecto sería regresada al municipio y convertida en un museo. A la entrada de la Hacienda El Detalle, esta estatua que le hicieron ahora está aquí también abandonada. Por cierto, cuando esta estatua se inauguró, fue un montón de memes los que le hicieron en internet, porque realmente no se parece nada a Cantinflas. El artista que lo hizo, no sé en quién se inspiró, pero en todo, menos en Cantinflas, no se parece nada. Lo que originalmente aquí era la cocina. Veo que estaba un escritorio, unas sillas, no sé si era un intento de escuela o hacían aquí una reunión de ejido. Las personas venían aquí, yo creo, a reunirse para ver qué hacer con asuntos del ejido y también con la casa, pero pues vaya, quedó abandonada, no se hizo nada. Estos iban a ser unos cuartos interactivos donde pretendían hacer un museo. Se iban a proyectar películas de Cantinflas. Y pues yo acabo de ver un baño muy sucio. Parte de lo que era del techo es lo que estamos viendo aquí, que ya prácticamente está todo abandonado aquí. Y es que no ha sido solo un intento fallido de restauración, han sido varios. Políticos anunciando proyectos con entusiasmo, promesas repetidas una y otra vez. Restaurarla, convertirla en un museo y devolverle su esplendor. Promesas y más promesas. Vamos hacia arriba, donde era su recámara. Pues esta era la hermosa vista que tenía aquí en su terraza. Aquí era la recámara principal del señor Mario Moreno Cantinflas y tenía una espectacular vista a todo el valle, que 100 hectáreas era de él. Todo esto tenía vista aquí también a su plaza de toros, su fuente y la casa del río, donde, según la leyenda, allá ocultó por un tiempo a Pedro Infante. Cuando se dice que Pedro Infante fingió su muerte a la hora de caer del avión, en realidad la leyenda dice que no murió y que Pedro Infante aquí lo ocultó en la casa del río, la que se derrumbó. En tan solo 2 años que está abandonada, o al menos de la última vez que la visité, ya se le están desprendiendo más partes del techo, esto debido a la enorme cantidad de humedad que está penetrando. Lástima que tuvo que dejar abandonado esto. Huyó de aquí, jamás volvió. Según cuenta la historia, Cantinflas tuvo que abandonar esta propiedad de manera repentina,
tras recibir amenazas del gobernador del estado, el general Gonzalo N. Santos, un personaje conocido por su carácter duro y su temible reputación. La enemistad entre ambos, según la tradición local, habría comenzado durante una carrera de caballos, en la que Cantinflas resultó vencedor. El general, profundamente humillado, jamás olvidó aquella derrota. Desde entonces dicen que comenzó un conflicto que terminaría obligando al comediante a abandonar esta hacienda. Muy cerca de aquí se encontraba también la enorme hacienda del propio Gonzalo N. Santos, un enorme complejo mucho más grande que la hacienda El Detalle, y actualmente se encuentra devorada por la selva, en una zona muy apartada, un lugar que tuve la oportunidad de explorar y documentar en otro video. Si quieres conocer la historia completa de esta rivalidad y ver las ruinas de aquella otra propiedad, te dejo ese video en el primer comentario fijado y en la descripción. Pero en resumen, el gobernador había intentado comprar esta hacienda, Cantinflas se negó, y poco después comenzaron las amenazas. Según la leyenda, el actor tuvo que abandonar el lugar apresuradamente, dejó atrás la hacienda El Detalle y desde entonces quedó envuelta en historia y misterio. Vamos a la azotea para que veas la vista que tenía. ¡Oh, rayos! El techo ya está a punto de colapsar. Mira esto nada más. Hace 2 años todavía permanecía en pie. De hecho, ya le han apuntalado aquí con unos horcones, unos palos para que no se venga abajo. Estos son los pequeños palos que han puesto aquí. Sin ellos ya hubiera colapsado esto. El techo de la casa ya, la cúpula más que nada, ya hubiera caído. Y pues esta es la terraza que tenía el señor Cantinflas. Aquí podía ver todo el valle, todos sus cultivos. En ese entonces era caña y maíz. Aún se sigue cultivando la caña por esta zona. 100 hectáreas que rodeaban la finca, esta casa. Y esta casa está en lo más alto. De hecho, aquí, si ven, los cerros están demasiado lejos. No, todo esto es un valle. Y esta es la única zona más alta. No sé si fue por relleno o era una zona ya que era una loma. Se hizo aquí porque cuando el río crece, que está aquí atrás a unos 500 metros, todo esto se llena de agua completamente. La inundación crece. Y la única zona donde la casa pudo haber sobrevivido era aquí. Incluso se dice que le tocó ver a Cantinflas en ocasiones en la época de crecientes felinos que se venían por esta zona a refugiar, o animales, jabalís, incluso hay jaguar por esta zona, o había jaguar en aquel tiempo, llegar a cerca de la hacienda porque se venían a refugiar. Víboras, cualquier animal salvaje corría hacia esta zona cuando era época de inundación. Todo esto que ven aquí lo cubre el río en época de inundación. Esto que parece una casa enterrada era una noria. Según nos cuentan que tuvo en algún tiempo un cocodrilo de mascota. Y muchas veces lo han criticado y dejado en los mensajes de que cómo era posible de que Cantinflas tuviera de mascota un cocodrilo, pobrecito animal. Entiendo perfectamente lo que dicen, pero hablando de la época en que sucedió esto, imagínense en las haciendas que he visitado de Cantinflas, tiene centenares de cabezas de toros. ¿Qué más da un cocodrilo? Y no me malentiendas, lo que pasa es que en esa época había muy poco auge de esto de la protección a los animales. Él era también un amante de la fiesta brava, así es que decapitar toros era su gusto, tener un cocodrilo de mascota, pues ¿qué más le hacía? Esto de aquí al parecer era la cocina. Todo lo que queda nada más. Próximamente el techo seguramente va a colapsar por la cantidad de humedad que hay arriba, miren. ¿Qué diría el señor Cantinflas si viera en las condiciones que está una de las casas más queridas
Cuando Cantinflas abandona este lugar, tiempo después, toda esta tierra se hizo un acuerdo para que se le quedara parte de ella a los trabajadores. De hecho, las casas que ven aquí alrededor son herencia de los trabajadores. A ellos se le quedaron. ¿Quién es el dueño de la casa ahorita? Prácticamente elegido. El gobierno ya es dueño de toda esta tierra y algunas propiedades que Cantinflas cedió a sus trabajadores. De hecho, aquí en las casas de aquí atrás todavía vive uno de los últimos empleados de Mario Moreno Cantinflas. Vamos a ver si podemos entrevistarlo. Cuando sacaron el borrego de que Pedro Infante había muerto en una caída de avión. Y no, pues no más Pedro Infante, pues aquí estuvo con él ahí. Sí. Debido a su avanzada edad de don Mario, un hombre que ya supera los 80 años de edad, tiene serias dificultades para escuchar, lo que vuelve complicado sostener una conversación prolongada. Sin embargo, en entrevistas y conversaciones registradas años atrás, aseguró en más de una ocasión haber visto a Pedro Infante después de la supuesta caída del avión. Don Mario vive en una de las 5 casas que Cantinflas construyó alrededor de la hacienda y que heredó a sus trabajadores. Según nos platicó, él comenzó a trabajar con Cantinflas desde la edad de 14 años. Y lo que resta de la enorme piscina que tenía aquí, donde según se dice que la mismísima María Félix bañó su bello cuerpo en estas aguas. Sí, pues no nomás él, otros artistas más. María Félix, Agustín Lara, ahí se bañaron en esa alberca. De hecho, ahí en el trampolín hay una foto de Cantinflas donde él se está echando un clavado. Esta era la zona VIP y de este lado dicen que ponían unas mantas gigantes, transmitía películas para sus invitados y sus empleados. De hecho, cuando hacían fiestas, según lo que nos comentaba, de hecho el señor de la entrevista de hace rato nos comentaba eso, de que era muy generoso con sus empleados. Tan solo en las fiestas les gustaba servirle a los empleados y también les daba fajos de billetes a repartir entre sus empleados. Esta fotografía fue tomada aquí en la hacienda El Detalle, donde Cantinflas les está pagando a sus empleados. Al fondo se alcanza a ver parte de la piscina, que hoy se encuentra en ruinas. Como nadie reclama, nadie dice nada, pues vienen chiquillos o maldadosos, ¿verdad? Y en vez de venir a cuidar, vienen a destruir. Y esta era la barra con temática taurina. Estos mosaicos son mosaicos venecianos traídos desde España. Fue donde los importó para poder construir y adornar este tipo de lugares. De hecho, la mayoría de sus casas tienen este tipo de estilo y de mosaico que le gustaba a él, con temática taurina. En la parte de atrás de la hacienda encontramos esta pequeña capilla, pero está cerrada. Lamentablemente no podemos entrar, solamente está una imagen de la Virgen de Guadalupe y la campana de 1989. Campana que seguramente la tocaban para el llamado a misa. Hay una icónica fotografía que se toma a Cantinflas aquí, está en un libro. Creo que es esta parte donde le toman la fotografía y él está prácticamente de espaldas a la Plaza de Toros. Debe ser aquí, justo en este lugar. Es en este barandal, creo, donde él se pone para una fotografía y de espaldas tiene la plaza que le hizo a su madre, una plaza de toros, y en honor a su madre le puso La Cholita, la plaza. Como a 500 metros aproximadamente se encuentra lo que queda de la Casa del Río, una casa que hizo Cantinflas
para tener cerca el río y su lancha rápida. Hace como 2 años, después de una serie como de 15 días de lluvia, después de una gran sequía por esta zona, vine a visitar la casa justo en el momento en que se derrumbó. Así es que vamos a ver qué queda por allá de ella todavía. A lo largo de los años, la hacienda también ha sido escenario de rumores. Una de las leyendas más difundidas sostiene que Pedro Infante no murió en el accidente aéreo de 1957, sino que fingió su muerte para retirarse de la vida pública. Otra teoría sugiere que sobrevivió al impacto, pero quedó gravemente herido y con el rostro desfigurado, y decidió permanecer en el anonimato. En ambas versiones aparece el nombre de Cantinflas, a quienes algunos señalan como protector y cómplice de su supuesto ocultamiento. Sin embargo, hasta hoy no existe evidencia histórica que respalde estas afirmaciones. Pero sí, eventos y comportamientos extraños de parte de Cantinflas e incluso testigos que afirman haber visto al mismísimo Pedro Infante después del accidente en el avión. Ahora vamos como a 500 metros hacia el río, vamos a ver la casa del río, donde dicen que Cantinflas ocultó a Pedro Infante. Pero hoy no vengo solo, hoy vengo con mi amigo Edilson. Ahí les encargo su canal. ¿A qué te dedicas en tu nuevo canal, amigo? Un saludo ahí, Edilson a la orden. Ahorita estamos haciendo unos vlogs ahí medio cinematográficos, le vamos metiendo poco a poco, haciendo exploraciones urbanas o incluso tocando otros temas como los sentimientos, los sueños, cualquier cosa. Y el chiste es que salga un buen video. Ahí un saludo. Ahí les encargo su canal, acá les dejo Edilson. Recuérdenlo, ahora vamos hacia el río. No, hombre, ahora está bien decaído todo. Ahí había una entrada así, el arco, ahí, la entrada ahí así. Aquí era la subidera, allá no, era por aquí. Ahí derecho, el callejón ese, ahí era la salida de él. ¿Al río? Al Pujal. Al Pujal. Ajá. La llamada Casa del Río la ocupaba Cantinflas cuando quería descansar sin ser molestado. Aquí es donde, según el testimonio de algunos trabajadores de Cantinflas, hubo eventos extraños después del accidente aéreo de Pedro Infante. Esta es la casa donde, según, había ocultado a Pedro Infante, porque hubo un tiempo donde, cuenta los empleados, decían que de pronto Cantinflas ya no quería que nadie se acercara a esta zona porque había alguien aquí. Entonces se comenzó a correr el rumor que aquí estaba Pedro Infante. Incluso hubo personas que aseguran haberlo visto aquí después de la caída del avión. De ahí viene la leyenda de que Cantinflas ocultó a Pedro Infante. No se sabe a ciencia cierta. Y es que todo estalló por una declaración de Cantinflas cuando él aseguró en una entrevista que él apostaba toda su fortuna a que Pedro Infante estaba vivo, pero más tarde se retractó y dijo que él se refería a que estaba vivo, pero en nuestros corazones. Fue demasiado tarde, ya la semilla estaba clavada en el pueblo mexicano de que Pedro Infante estaba vivo. Tal vez nunca sepamos la verdad. Lo que sí es cierto es de que en un par de años lo que resta de la hacienda de Cantinflas, la hacienda El Detalle, va a desaparecer. Esta casa, después de que la hacienda quedó abandonada, todavía tuvo unos años de uso. Tras un incendio, una tragedia por aquí, la casa quedó completamente abandonada. Después de una época de sequía muy grande, muy larga, hace 2 años hubo una temporada de lluvia, como 15 días. Ahí la casa se reblandeció por tanta agua y fue cuando colapsó por completo. Y ahora, pues sin esperanzas de ser restaurada. Tanto esta casa como la hacienda, la que está acá arriba, la casa grande, estuvo en proyecto varias veces de ser restaurada. Esta casa la querían comprar y no se hizo por alguna razón. Aquella casa la tenía un youtuber, la estaba dando mantenimiento, cobraban una cuota como de 10 pesos mexicanos para entrar. Lo que iba saliendo de los videos lo iban invirtiendo. Al paso de los años hubo un desacuerdo con las autoridades municipales de este sitio y le quitaron la concesión. Ahora ha quedado abandonada, el municipio no se hace cargo de la casa y en estas condiciones pues mucho menos. Esta casa ahorita se encuentra en el terreno de algún particular ya. Una persona que tiene el permiso para sembrar aquí, ocupar el terreno, donde antes fue terreno de Cantinflas. Hoy toda esta zona ya pertenece al municipio y todo este lugar es un ejido.
Un ejido es una extensión grande de tierra que pertenece al gobierno y este cede ciertas hectáreas a cada trabajador, a cada campesino para que pueda trabajarlas, pero no las vende como propiedad. Este es el ejido. Así que de esas 100 hectáreas de Cantinflas que tenía en esta zona, se repartieron entre los trabajadores. Otra parte se quedó el gobierno con ella nuevamente como la casa. La casa pertenece al municipio, pertenece al gobierno y no hace nada por restaurarla. Antes de llegar al río, pues construyó esto que viene siendo como una maceta, creo que para un árbol, no sé qué árbol sería, ya se secó. Y una imagen de la Virgen de Guadalupe por aquí. Por aquí bajaba hacia donde tenía el atracadero de su lancha rápida. Y seguimos viendo los mosaicos venecianos que tanto le gustaban a Cantinflas. Pues del pequeño atracadero que tenía acá ya no queda nada, únicamente está el río y todo lo demás. Alguna creciente se lo ha de haber llevado. Hace algunos años, cuando visité por primera vez la casa de Cantinflas, todavía pude entrar en la parte de arriba. Hay unos extraños closets ahí donde dicen que ahí se ocultaba gente y esas cosas. Por aquí te dejo la etiqueta de ese video y también en la descripción te dejo el enlace para que lo veas. Quisiera entrar, pero es demasiado peligroso. Ya la estructura está tronando por donde quiera. Se va a desplomar en cualquier momento. Ahora tienes que ver este video. Es de la Hacienda La Purísima, otra casa de Cantinflas, pero esa sí está muy bonita, muy cuidada. Es un hotel que se encuentra en el Estado de México, donde te puedes ir a hospedar y si gustas puedes reservar la habitación del mismísimo Cantinflas. Te invito a ver este video. Continúa con los videos de Cantinflas. He visitado casi todas sus casas.